amigos de Argentina y de Latinoamérica y quién sabe de cuántos otros lugares a los cuales estamos llegando. Un gusto con este programa que usted ya sabe. Ha tenido una hermosa presentación con niños, que son nuestra prioridad. Y estás en Salvemos a nuestros niños. Yo estoy acá en el estudio Visión de Futuro de la iglesia que dirige el pastor Omar Cabrera y estamos saliendo por Canal Luz, nuestros queridos hermanos que nos permiten abrir esta ventana al mundo con un mensaje que es mucho más que un mensaje, perdón por decirlo, de entretenimiento. Es un desafío y el desafío está en el título: Salvemos a nuestros niños. Una pregunta inicial. La mayoría de los que están viendo, escuchando, y nosotros también, queremos salvar a nuestros niños. La pregunta es ¿de qué? Hay muchos peligros que acucian, que amenazan al niño, y uno de ellos, que lo hemos tratado con frecuencia, pero que no vamos a agotar la temática porque está dentro de nuestras prioridades, es el niño no nacido. Para eso hemos invitado hoy a una autoridad que reúne dos condiciones: mucha sabiduría, mucha preparación y mucha humildad. Bueno, gracias. Es mi amigo y frecuente presencia en nuestros programas, el doctor Carlos Antonio Romano. ¿Qué tal? Mucho gusto para mí. Bienvenido, Carlos. Gracias. Ex juez de familia, abogado y alguien que comparte con nosotros, con el ministerio que dirijo, la tremenda preocupación por la niñez. Tal cual. ¿No es cierto? Además a nivel internacional. Uh-huh. Bueno, Carlos, queremos escucharte. Yo tengo muchas preguntas y quiero hacértelas, pero vos estuviste adoptando un protagonismo no menor, porque te dieron 35 minutos de tiempo, cosa que no era lo habitual, creo, en la Cámara de Senadores de la Argentina, hace pocas horas o pocos días, defendiendo los pañuelos verdes. ¿Está bien? Los celestes del Provida. No, defendiendo más los que celestes, nada, ¿no? Yo te lo dije con más allá de los pañuelos. Para el resto de los países, por allí no está tan palmaria la división todavía y la técnica de implementación de esto tan armado que implica sorprender a las naciones, más que nada las latinoamericanas, que tienen una construcción especial en vías de lograr el aborto voluntario, libre y gratuito. Así es como... Esa es la tendencia. Sí, sí, así es como fue planteado en este país, entre gallos y medias noches, durante los primeros días de abril. Ajá. Marzo-abril. Y esa tendencia que vos mencionás que ocurre en muchos países, ¿te sorprende? Vos como hombre del derecho y, como dije, particularmente afectado al niño en sí y por supuesto a la familia, ¿te sorprende esto en tu experiencia, en tu larga en los libros que escribiste, en tus contactos internacionales? ¿Cómo lo vivís? No a mí, es decir, la trayectoria de embajador y experto internacional me permitió conocer este tipo de campañas y el viraje enorme en materia de derechos humanos a nivel global. Ajá. De modo que si me comentás sobre sorpresa, no. Sí me sorprendió el llamado o la convocatoria. Creo que fue un momento especial, un intentar apagar un plano económico preocupante en el país. Ajá. Que es el que hoy tenemos, pero utilizando algo que desde lejos se venía insinuando
Y sí me molestó que ni este presidente ni ningún legislador habían sido votados o estaba previsto que llevaran adelante en progreso algo que es inconvencional, inconstitucional, pero por sobre todo que afecta a los valores de Latinoamérica en lo profundo. Ajá. Y de modo que me pareció, te digo la verdad, una traición. Por eso denuncié al Estado argentino. Ajá. Ahora, en tu alocución en el Senado, que yo la escuché, que probablemente podamos al menos visualizar parte de la actuación del doctor Romano, que con mucho respeto y con mucha consideración fue hoy escuchado, en tu evaluación de esa, porque ahí había un poco como chispazos, ¿no? Ahí había mucha divergencia. Sí. ¿Cómo lo viviste eso? Estaba preparado, es decir, en lo personal, ya todo el mundo dentro del ambiente político sabía que soy denunciante contra el Estado argentino por el llamado de esta convocatoria, de manera que era un hombre en litigio. Sí. Es posible que... Por ese tema. Por ese tema, sí. De modo que es posible que también a eso se haya debido la extensión. Pero más allá de lo esperado y lo que era costumbre en este tipo de debate, que fue un debate llamado a cualquiera abierto en el sentido de una opinología, sí, en algo que no es debatible como es la vida, y no, lo que hice fue todo un discurso basado en el sistema internacional de derechos humanos y me apliqué mucho al latinoamericano. Traté de hacer una elaboración que sirviera para otras naciones en las que hoy día también están yendo por este tipo de proclama de inducción al embarazo o al aborto, y que en definitiva sé que va a estar teñida de la misma sistemática, de la misma modalidad, con los mismos enormes presupuestos económicos. Al país creo que ingresaron cerca de 120, 130 millones en campaña para que funcionara la ley, con más la compra y pago de honorarios para varios expositores que decían que esto debía ser constitucional y convencional, que era lo que discutíamos. Yo dije que no era ni convencional ni constitucional y pregunté, mostrándome como ejemplo, que por considerarlo y creer en eso estoy denunciando al Estado, porque ellos no habían salvado la vida de tantas mujeres que decían que murieron jugándose a hacer un juicio. Claro. Hasta ahora, e incluso habiendo sido rechazada el proyecto de ley, siguen sin hacer juicio los que dicen de que esto está previsto por la Corte Interamericana y por la Constitución Nacional. De modo que nada tan alejado de eso, pero lo triste en esto, Oscar, es que yo también estaba viendo una división más que nada entre los jóvenes y un sometimiento a publicidades y una gran confusión. Cuando algo agrieta, divide, está mal parido, mal llamado. Sí, viene mal. Ahora, vos subrayás tal vez la extemporaneidad o el momento no oportuno, para decirlo más sencillo, del tratamiento del tema, lo cual creo no minimiza la importancia del tema. Para nada. O sea, a tu modo de ver, esto fue utilizado políticamente. Fue utilizado políticamente y trabajado políticamente. Te llaman sobre la despenalización del aborto y lo que tratan es la interrupción voluntaria del embarazo. Hablan de la criminalización de la mujer y en realidad lo que se busca es que la mujer tenga absoluto control del sistema reproductivo a la vez del sistema de fertilización y de construcción poblacional como un enjuague de ideologías de género que lleva a la comprensión de que me estás presentando algo y me estás llevando a otra conclusión. Por eso en el Senado planteé el dilema de Philippa Foot, pero bueno, eso lo podrán ver los televidentes para explicar cuándo se me lleva un dilema que parece no tener solución, y cuando el dilema parece no tener solución es porque está mal planteado.
Claro. Ahora, según tu criterio, ¿no se debería haber tratado en este momento? No es debatible la vida humana bajo ningún concepto. Claro, pero al aparecer el tema, por los motivos que sean, y siendo tan trascendente, y vos lo estás calificando así muy absolutamente, esto es así, no sale la palabra, pero bueno, muy puntualmente, ¿no debería haberse debatido? A ver, es la pregunta porque... Es de modo terminante, es como que me ponga a debatir si el sol debe salir todas las mañanas. Bien, coincido. Entonces, a partir de allí nosotros tenemos un engranaje que lo mostré con la firma del Pacto de San José de Costa Rica, con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que primero tiene estándares y principios basados en la dignidad de la persona, la vida humana, y después vienen todas las leyes. Sí, sí. Mostré cómo había también un mal manejo del sistema legislativo o político que parecía, y no parecía, lo hizo, maquillar lo que nuestras naciones pactaron, lo que nuestras naciones le dieron el pacta sunt servanda, esos derechos humanos por los que hay una historia de sangre y sudor, y en donde el humanismo, el cristianismo, tiene el más amplio protagonismo. De manera que yo lo que dije es, no es debatible, les hago juicio, si ustedes consideran que es debatible, gánenme el juicio. Y del mismo modo le digo, ahora que perdieron las elecciones, las votaciones en el Congreso, hagan juicio, demanden. Ajá. ¿A quién? A la Corte Interamericana. Claro, ¿y eso puede prosperar? Yo creo que todavía mantengo presente mi denuncia porque no la retiré, hasta tanto no se diga con claridad que la vida humana es a partir de la concepción. Claro, vos justamente a mí lo que me llamó la atención, que vos hiciste un enfoque totalmente distinto al de la mayoría de los expositores, porque estaban los que defendían la semana tal, si es vida, si no es vida, lo que sea, y los otros que argumentaban con los argumentos científicos. Pero vos me parece que apelaste a otro tema que me gustaría que se entendiera, porque yo le dije al doctor, él es una personalidad en los ámbitos intelectuales y de mayor nivel de comprensión, al cual algunos, me incluyo, nos cuesta acceder, porque tenés incluso una mirada muy precisa, que no se dio, yo no escuché varios debates, tanto de los pro como de los contra. Entonces lo tuyo es como que no das lugar a ninguna duda de lo que pensás, y sí argumentás en términos jurídicos, bien de abogado, hagan un juicio. Si alguien quiere venir por mi libertad o la de mis hijos, va a tener que luchar duramente, porque estamos hablando de valores, de principios, de estándares. Claro. Y después eso se plasma en legislación interamericana y nacional. En el debate, sí, es cierto, lo que se acostumbró aquí, que es lo que se venía acostumbrando en otras naciones, por eso te dije, yo algo conocía, son exposiciones que trataron de llegar al sentimiento, al emotivo, sí, de la gente, más que nada de los jóvenes, sí. Y después tenían que ver con una actividad basada en lo bioético. Sí. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo me estaba mandando al propio Ministro de Salud a decirme la conveniencia de dejar en manos unilateral de una sola de las personas, en este caso el adulto mujer, la vida de una tercera persona, que es un por nacer. Sí. Y de modo que dije, esto no es ni un problema de salud, ni es un problema que tenga que ver con los sentimientos o el emotivo. No puedo disponer de la vida de un tercero, porque en cuanto entra a jugar con ese material de excepciones,
el disponer de la vida de tercero me arranca de lo que es en realidad, es un tema de derecho. Entonces dije, dentro del tema de derecho, del mismo modo, si me pidieran que facilitara la pena de muerte a mi peor enemigo, yo haría un juicio por mi peor enemigo. Claro. Porque el valor vida nos debe trascender. Son esquemas no debatibles que nos ayudan a una convivencia y que lo firmamos. Entonces, y lo firmamos frente a todos y frente a nuestras futuras generaciones. Claro. Y esta temática que vos mencionás a nivel internacional, ¿qué resultados ha tenido este enfoque tuyo? ¿Este enfoque es tuyo o es un enfoque que vos percibiste en otras naciones, en otros...? No, el tema es... No ocurrió en Uruguay, no ocurrió en el Estado de México, DC. No, nadie realmente, ninguno como ciudadano, a pesar de que todos tenemos ese derecho, sí, estableció una denuncia sobre algo que no es debatible, en este caso el valor vida, como podría haber sido la libertad, sí. Pero lógicamente aproveché mi conocimiento del derecho. Sí, sí, es más, en la demanda no me patrocina ningún abogado, ni acepté que se vinculara ni la iglesia evangélica, ni la iglesia católica, ni nadie. Voy solo contra el Estado. Ajá. Contra el Estado argentino. Ahora, lo que vos decís es grave, porque si se utiliza este tema tan sensible y tan sustancial con fines políticos, ya es muy grave, porque es como que pasa a ser de segundo orden la prioridad. La prioridad no es ver qué decidimos con el tema del aborto, sino qué obtenemos con la nube de humo, no sé cómo llamarle. No, a ver, hay una obtención interna, un gobierno que entra en crisis, pero hay una situación externa que tiene que ver con el control demográfico de la población, más que nada, según dicen los que nos reproducimos como conejos, que somos los del hemisferio sur, y una ecuación liminar, que es que se necesitan 2 planetas Tierra para alimentar a la población actual de este planeta, porque tenemos una mala utilización de recursos. Sí. Entonces empezás por atentar por la vida por nacer, pensás por afectar la reproducción básica de la humanidad, y después vas a empezar a limitar, y bueno, los mayores de 60 que se suiciden porque no entran en el planeta. Claro. Entonces, con esas políticas de discriminación, con esas políticas de sectarización, no está de acuerdo el sistema básico de derechos humanos. De manera que ya ni hablé como cristiano, ni apelé a lo emotivo, simplemente dije, bueno, que me cambien todas las convenciones internacionales, porque el drama base es que Naciones Unidas, como conjunto, ha venido fracasando, y mucho de los años 90, los estados ya no son representativos de las comunidades base, ni mucho menos de la humanidad, y por eso el mundo anda como anda. Entonces, bueno, es el momento para replantearnos desde el derecho, desde los valores y los principios, si a este planeta lo cambiamos en estructuras políticas, organizativas, y lo hacemos democrático, libre y humano, o habrá que hacer varios juicios. ¿Y vos pensás que tu postura en un país donde yo diría que está prevaleciendo la anarquía y la falta de respeto a las leyes, aún las más elementales, si es que son elementales algunas leyes, esto que vos postulás va a tener voy a utilizar un término televisivo, va a tener rating? No sé, la verdad que sí. Obviamente que vos lo esperás, pero sí, yo estoy de tu lado y estamos desde otra mirada, tal vez pastoral, eclesial, bíblica. Creo que es una actitud estratégica, incluso que recomendaría a todos los cristianos. Sí. Ni especulo con la modificación que pueda haber sobre el afuera. Se puede ganar o perder. Sí.
yo el 9 de abril dije esto lo tengo que hacer. Bien. Y terminé denunciando. Bien. Ahora, ojalá tuviera una alternativa. El problema es que también está frenado en la Comisión Interamericana. Sí. Yo quiero que llegue a la Corte Interamericana, quiero que se resuelva para que no hagan debatirnos en lo futuro a nosotros ni al resto de los países, esta linda pueblo americano que tenemos, algo que, reitero, para mí no es debatible. Y calculá que mi denuncia tiene 29 páginas con letra chica. Metí toda la jurisprudencia, todo lo de derecho, todo lo que Dios me puso en la cabeza, está ahí. Yo quiero que se resuelva. ¿Y eso está elevado a la Corte Interamericana? Con la cual vos has tenido contacto, tenés... No. ¿No? No. ¿Ellos te conocen? Imagino que sí el juez argentino, aunque piensa distinto a mí. ¿Y esta corte, a priori, qué mirada tiene del asunto? La Corte Interamericana tiene hermosos fallos. Nuestra historia sustentada en la dignidad de la persona humana, en los valores esenciales del hombre. Nosotros hablamos de que es una trayectoria, te diría, no positivista, la de esta Corte, y el caso que fue tomado como emblema justamente por los que venían, ya conocía que es sobre Baby Boy, que es un tema con los Estados Unidos, sí. Y donde me ocupé de por favor, no desasnarlos a ellos porque sí, venían, como decimos, con el puñal bajo el poncho, con mentiras. Sí. Estados Unidos no puede ser ningún tipo de reflexión al pueblo latinoamericano en particular, primero porque no firmó la Convención Interamericana y segundo porque no acata las decisiones de la Corte Interamericana. Claro. Ahora, nuestra nación sí, la mayoría, casi sí. Todas, y sí Artavia Murillo, en el cual se discute el tema de la fecundación in vitro, sí. Que en definitiva es por la vida y donde con peritos, médicos, biólogos, todo tipo de peritos, la Corte llega a resolver de que la vida humana es a partir del implante en el útero materno. Está resuelto. Está resuelto y a su vez dice que era, porque estaba en cuestión la fecundación in vitro, que la concepción estaría solventada allí con la anidación, por lo cual descarta un poco el tema embrionario. Y tenemos una sola disidencia, que es del ilustre jurista Eduardo Biogrossi, el juez chileno, que dice que la vida humana es a partir de la concepción, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Ahora, por esas casualidades o causalidades, el único juez de esa corte del año 2002, hoy día con vida y en la Corte Interamericana, es el doctor Biogrossi, que hace poco dejó la presidencia de la Corte. Por eso tengo enorme entusiasmo de que esto llegue que la sangre llegue al río. Así es. Va a llegar. Y lo que llega también es el fin del programa, lamentablemente. Placer. Lo cual me obliga a comprometerte a otro programa. Y a usted a sintonizar, porque si usted ya hace 4 años que estamos en el aire y de pronto aparece un jurista, un hombre que habla con autoridad, sería interesante seguir escuchándote. Y tengo muchas preguntas más para hacerte, pero las voy a guardar para una próxima oportunidad. Un enfoque distinto y muy fundamental. Y como digo cuando termino, pensalo. Le voy a pedir al doctor Romano, querido amigo y expositor ilustre, un par de minutos para concluir y dejar algo subrayado para la audiencia. Lo que firmaron nuestros padres está todavía escrito. El pueblo latinoamericano tiene una identidad histórica, sustentada en la lucha, sustentada en el dolor, sustentada en el conocimiento del valor de la vida. De modo que es apelar a ese tipo de identidad, a ese tipo de enorme concepción de la persona, de la justicia social,
todos valores de derechos humanos por los que hemos sangrado y llorado, para alzarnos transversalmente, transnacionalmente e históricamente en defensa de la vida humana, desde su principio hasta su final. Una de las cosas que más llevó en debate en el Congreso es que dije que no se es persona de a poco, ni tampoco se va a dejar de ser persona de a poco. Los latinoamericanos esto lo tenemos muy claro. Es un pueblo que tiene como base la fertilización, el amor, la construcción colectiva. Somos lo más alejado del pensamiento individualista y neoliberal con el cual quieren entrarnos y llevarnos por encima. De manera que esto hay que pelearlo integralmente y, si es necesario, hacerlo jurídicamente, como para que otra vez nada de esto se vuelva a instalar. Carlos, muchísimas gracias. Mi placer. Estamos viéndonos. Quiero terminar con una mención, como es habitual y fundamental, de la palabra de Dios, que habla justamente de este tema, porque habla de todo. Si usted lee la Biblia va a tener las respuestas para todo. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice así, que lo menciono con frecuencia: la justicia engrandece a la nación. La transgresión, que en términos bíblicos es el pecado, o sea, la ofensa a los principios establecidos por Dios, es vergüenza y oprobio. Y esta palabra se cumple inexorablemente, en términos políticos, en términos sociales, en los términos que usted quiera. La justicia, no solo la justicia divina, sino la justicia de los hombres basada en los preceptos, como explicó Carlos, engrandece a la nación. La no justicia es vergüenza. No queremos vivir en vergüenza. Pensalo.